Esta fue la última vez que realmente lo intenté. La última vez que quise hacerlos felices. Pensé que si hacía todo bien, si hacía este día especial, finalmente me verían. No como la decepción que me tratan. No como el recordatorio de un solo brazo de todo lo que preferirían ignorar. Simplemente como su hijo. Se suponía que el 30 aniversario de bodas sería una noche hermosa. Pagué $7.500 por todo, un comedor privado en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, tarjetas de lugar personalizadas, un cuarteto de cuerdas, arreglos florales personalizados y una comida de 5 platos. Incluso reservé 2 boletos a Hawái para ellos, en primera clase. Quería que fuera inolvidable, y lo fue, pero no por las razones que pretendía. Cuando llegué, apenas se dieron cuenta. Mi mamá estaba ocupada diciéndole a una de sus amigas lo sorprendentemente bien que se veía su piel con esta iluminación. Mi papá me echó un vistazo rápido y se dio la vuelta. Mi hermano levantó su copa, me miró directamente y dijo, por aquellos que realmente importan. La gente de la mesa principal se rió como si no fuera nada. Luego mi tía intervino, no dejes que los sirvientes se sienten al frente. Me quedé ahí parado. Simplemente me quedé ahí parado conteniendo la respiración. Me había acostumbrado a las bromas, a los comentarios, a la forma en que nunca se adaptaron realmente a que yo volviera diferente. Pero esa noche fue diferente. Tal vez porque les había dado todo lo que tenía de nuevo, y todavía no era suficiente. Tomé un tenedor de la mesa, lo miré, sonreí y me fui. No hice una escena, simplemente salí por la puerta. Me senté en mi auto por un rato, observando las luces del interior a través del parabrisas polarizado. Esperé hasta que estuvieran a la mitad del segundo plato, luego llamé al restaurante y cancelé el pago cortésmente. Sin drama. Unos 30 minutos después, el gerente me devolvió la llamada, me dijo que mi familia se negaba a creer que la cuenta no había sido cubierta. Estaban empezando a discutir con el personal. Le dije que adelante y les diera el total. Entonces mi teléfono se iluminó, 76 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, un texto de mi mamá. ¿Qué has hecho? Apagué el teléfono. No se les permitió salir hasta las 2 de la madrugada. El restaurante los retuvo hasta que alguien finalmente cubrió la cuenta. Ese alguien fue el primo de mi papá, Mike, quien solo intervino porque estaba harto de la escena. No querían que nadie supiera que no podían pagarlo, pero ahora todos lo sabían. A la mañana siguiente, llamé a la aerolínea y cancelé los boletos a Hawái. Ni siquiera se habían enterado de ellos todavía. Había planeado sorprenderlos después del postre. En cambio, solté la noticia frente a ellos, el tío Mike, la tía Rena y quienquiera que estuviera fingiendo que no se había reído la noche anterior. Dije que no tenía ganas de dar más. Así de simple. Mi mamá trató de actuar como si estuviera pasando por algo. Mi papá parecía que quería bofetearme. Mi hermano dijo que necesitaba ayuda. Solo el abuelo Joe dijo algo que valía la pena escuchar, les dijo que finalmente habían cosechado lo que habían estado plantando durante años. Lo ignoraron. Tiene 71 años, vive con ellos y es el único que todavía me habla como si no estuviera roto. Me fui a casa después de eso. No me despedí. No miré atrás. Eso fue hace 2 semanas. Y esa fue la noche en que dejé de intentarlo. Después de que salí de esa cena y cancelé el pago, algo extraño se instaló en mí. No fue arrepentimiento. Ni siquiera fue alivio. Fue solo silencio, como si todo lo que alguna vez intenté arreglar entre nosotros finalmente hubiera muerto. Siempre me aferré a algún hilo, alguna esperanza de que tal vez cambiarían de opinión. Pero después de esa noche, el hilo se rompió. Ni siquiera escuché el sonido de la rotura. Simplemente me sentí quieto por primera vez. No llamaron a la mañana siguiente. No hubo disculpas, ni preguntas, ni explicaciones, ni siquiera una excusa barata. Pensé que al menos enviarían uno de esos textos largos, ya sabes, del tipo, partes iguales viaje de culpa y falsa preocupación, pero no hubo nada. Pasaron 3 días. Luego una llamada del abuelo Joe. No preguntó cómo estaba. No hizo conversación trivial. Simplemente dijo, se están desmoronando. Eso es todo. Luego agregó, les dije que venía.
No pateas a un hombre cuando está en el suelo y luego esperas que pague la cena. Le pregunté si siquiera entendían lo que había pasado. Él dijo, no. Todavía piensan que solo estás siendo dramático. Aparentemente, mi mamá lloró todo el viaje en auto a casa. Estaba avergonzada, no dolida, no avergonzada de cómo me trataban, solo avergonzada. Tuvo que explicarles a sus amigas por qué estaban atrapadas en el restaurante hasta las 2 de la madrugada tratando de averiguar quién podía poner la cuenta en una tarjeta de crédito con suficiente espacio. Mi papá no dijo mucho esa noche, pero a la mañana siguiente, la culpó por dejarme llegar a este punto. Así lo expresó, como si me hubiera estado descontrolando y no pagando silenciosamente sus cuentas durante años. La parte más patética, el tío Mike lo rescató. Pagó los $7.500 completos sin pestañear. Mi mamá prácticamente le rogó. Lo sé porque me envió un mensaje al día siguiente. Deberías haber manejado eso en privado, Mason, no frente a la gente. No respondí. Este es el mismo tipo que una vez me dijo que tenía suerte de solo perder un brazo y no mi vida. Cada vez que lo visitaba después del accidente, me preguntaba cómo se sentía ser medio mecánico. Ahora, después de que las consecuencias se calmaron un poco, comencé a recibir tanteos. Mi hermano fue el primero. Me envió un meme, solo una foto tonta de un gato derribando un vaso con Whoops en Comic Sans. Luego, ¿estás bien? Eso fue todo. Casi podía escuchar la vacilación en el mensaje. Nunca fue sutil. Esperó un par de días antes de preguntar si había cancelado la transferencia de $1.000. Le dije que sí. Sin explicación, solo sí. No dijo nada después de eso. Probablemente pensó que cedería, pero no lo hice. El siguiente fue mi papá. Dejó un mensaje de voz que sonaba como si lo estuvieran chantajeando para que lo grabara. Si todavía estás enojado, bien. Solo sé que esta familia no es la misma sin ti. Esa fue su versión de una ofrenda de paz. Sin mencionar lo que realmente sucedió, sin disculpas, solo un recordatorio casual de que se suponía que debía seguir desempeñando mi papel. Y luego, como si todo esto no fuera ya lo suficientemente surrealista, me encontré con una de las amigas del club de bridge de mi mamá mientras compraba comestibles. Apenas la reconocí. Se acercó a mí, me tocó el brazo, el real, y dijo, realmente les rompiste el corazón. Sabes, no se merecían eso. Lo dijo como si me estuviera entregando una cazuela, como si fuera algún tipo de ofrenda de lástima envuelta en juicio. No dije una palabra, simplemente la pasé, compré mis comestibles y me fui a casa. Pero me golpeó más tarde. Ninguno de ellos piensa que ha hecho nada malo. En sus cabezas, sigo siendo el problema. Soy el inestable, el que debería estar agradecido. Todavía creen que me han tolerado. Esa es su versión del amor, tolerancia, como si tuvieran que ajustar todo su mundo para acomodar a su hijo roto. Y durante años, los dejé creer eso. También me dejé creerlo a mí mismo. Pero no estoy roto. He terminado. Todavía no lo saben, pero esto no fue una rabieta. Esto no fue venganza. Esto fui yo finalmente bajándome del barco que se hundía y que se negaban a admitir que se estaba hundiendo. Y algo me dice que no les va a gustar lo que viene después. Se suponía que el viaje a Hawái era el final, unas vacaciones de primera clase, de 5 estrellas y de una semana en la isla con la que soñaban durante décadas. Lo tenía todo planeado, vuelos, un bungalow privado, reservaciones de spa, incluso una cena privada al atardecer en la playa. Iba a ser su gran momento. Iba a revelarlo con el postre después de los brindis. Eso es lo que hizo que todo fuera aún más irónico. En cambio, les conté sobre los boletos cancelados al día siguiente cuando todavía estaban tratando de recuperarse de la vergüenza del restaurante. Sucedió en la sala de estar de la casa del tío Mike. Sabía que todos estarían allí, mis padres, mi hermano Irena y Mike. Estaban tratando de mantener las cosas en calma, tratando de evitar más escenas públicas, pero no esperaban que apareciera en absoluto. Entré, dejé caer el itinerario de vuelo impreso sobre la mesa de centro y dije, estos eran sus boletos a Hawái. Los cancelé esta mañana. El rostro de mi mamá palideció. No dijo una palabra al principio.
Mi papá se reclinó en la silla como si esperara un golpe y se preparara para él. Entonces ella preguntó por qué. Le dije la verdad. Dije que no tenía sentido seguir dando a personas que dejaban tan claro que no pertenecía a su mesa. Les dije que quería hacer algo amable, algo grande, y lo escupieron en el segundo en que entré a esa cena. Podrían haber fingido por una noche, pero ni siquiera pudieron lograrlo. El tío Mike trató de interrumpir, comenzó a sermonearme sobre el perdón y cómo las familias no son perfectas. Lo dejé hablar durante unos 10 segundos antes de levantarme. Dije que no les debía unas vacaciones, una cena o una sola palabra más de lo que ya había dado, y que no iba a seguir fingiendo solo para que se vieran bien. Fue entonces cuando mi papá explotó. Dijo que estaba actuando como si fuera mejor que ellos, como si los estuviera castigando por algo que sucedió hace años. Comenzó a enumerar todo lo que habían hecho por mí al crecer, como si alimentar a tu hijo y enviarlo a la escuela fuera algún tipo de acto digno de una medalla. Mi mamá también intervino, diciendo que siempre había sido sensible y que ahora estaba dejando que mi amargura arruinara todo. Simplemente los miré y dije, no estoy amargado. Simplemente he terminado. No lo entendieron. Podía verlo en sus ojos. Estaban luchando, no porque se arrepintieran de lo que habían hecho, sino porque el dinero se estaba yendo, el proveedor, el solucionador, el que hacía desaparecer los problemas. Mi hermano no dijo una palabra, simplemente se sentó allí desplazándose por su teléfono como si nada de eso lo involucrara. Casi me reí. El único que me defendió de nuevo fue el abuelo Joe. Miró alrededor de la habitación y dijo, todos deberían estar avergonzados. Él le dio más a esta familia con un brazo que todos ustedes juntos con dos. Lo ignoraron. Siempre lo hacen. Estaba desperdiciando su aliento, pero aún así lo aprecié. Me fui después de eso. No esperé una respuesta. No me importó si me llamaban desagradecido o frío después de que me fuera. No cerré la puerta de golpe. No me despedí. Simplemente salí y los dejé sentados en su propio desastre. Habían querido lucirse frente a sus amigos y familiares para verse perfectos, amados y exitosos, pero la máscara se rompió y debajo no había nada detrás de lo que pudieran esconderse. No perdieron unas vacaciones ese día. Me perdieron a mí. Simplemente aún no lo han aceptado. Les tomó exactamente 2 semanas rendirse. Durante 14 días seguidos, hubo silencio. No hubo llamadas, ni disculpas, ni indirectas pasivo-agresivas de mi hermano ni textos llenos de lástima de mi mamá. Simplemente nada. Debería haber sentido paz, pero lo que sentí se parecía más a la calma antes de la tormenta. Conocía a mis padres. Sabía cuánto tiempo podían aguantar antes de que la máscara se cayera. Y justo a tiempo ese jueves por la tarde, abrí la puerta de mi casa y encontré al tío Mike y a la tía Rena parados allí como si estuvieran vendiendo seguros. Mike parecía enojado en esa forma silenciosa y tensa que tiene cuando está a punto de pedir algo por lo que no quiere estar en deuda contigo. Rena tenía una sonrisa falsa, del tipo que la gente usa en los funerales cuando está tratando de convencerte de que las cosas no son tan malas como parecen. No pidieron entrar, simplemente se quedaron allí y comenzaron a explicar. Rena dirigió la conversación. Por supuesto, han estado bajo más estrés del que te das cuenta, dijo como si estuviera revelando algún secreto familiar trágico. No les está yendo bien económicamente. No dije nada, simplemente esperé la parte que sabía que venía. Dijo que mi mamá había estado sacando préstamos para mantenerse a flote, pequeños, con altos intereses. Mi papá había vaciado lo que quedaba de una cuenta de jubilación que se suponía que iban a conservar durante al menos 5 años más. La casa estaba cerca de la ejecución hipotecaria. Aparentemente, habían estado haciendo malabares con las cuentas y poniendo una fachada durante meses. La cena de aniversario, se suponía que ese era el gran acto, su forma de mostrarle a la familia y a mí que todavía estaban bien. Le pregunté por qué importaba tanto que creyera que estaban bien. Fue entonces cuando el tío Mike finalmente habló. Porque esperaban que siguieras ayudándolos, dijo secamente. Si parecieran estar bien, no te detendrías. Ahí estaba, finalmente a la luz. Todos los años de insultos, hombros fríos y burlas disfrazadas de bromas, todo mientras cobraban los cheques que enviaba sin dudarlo. No me veían como una persona.
Era un sistema, un plan de respaldo. Mike apartó la mirada cuando lo dijo, como si incluso él estuviera avergonzado. Rena intervino de nuevo, más suave ahora, como si pudiera derretirme si simplemente usaba las palabras correctas. Mason, no te estamos pidiendo que arregles todo. Solo considera ser más amable. No son malas personas. Simplemente son orgullosos. Orgullosos. Esa palabra de nuevo. Siempre la usaban como si fuera algún defecto noble, pero el orgullo no es noble cuando está construido sobre los sacrificios de otras personas. Les dije que entendía. Realmente lo hice. Pero no era responsable de las decisiones de mis padres. No iba a recompensar años de falta de respeto solo porque finalmente el fondo se había caído. No discutieron. Esa fue la parte más extraña. Simplemente se quedaron allí asimilándolo. Mike me dio una mirada que no pude leer, en algún lugar entre la vergüenza y el resentimiento. Y luego se fueron. Vi su auto alejarse. No hubo gracias. No hubo hasta pronto. Simplemente se fueron. Esa noche, imaginé la conversación que tendrían cuando regresaran. Mi mamá llorando de nuevo. Mi papá caminando de un lado a otro, culpando a todos menos a sí mismo. Mi hermano probablemente se quedaría callado, fingiendo que no estaba involucrado a pesar de que me había quitado más que nadie. Y el abuelo Joe sentado en su vieja silla, probablemente reprendiéndolos de nuevo y siendo ignorado de nuevo. Pero la dinámica de poder había cambiado, y todos lo sintieron. Ahora sabían que había terminado de desempeñar el papel que escribieron para mí. Ya no era el solucionador. Ya no era el forastero tratando de comprar su camino de regreso al círculo. No estaba interesado en ser parte de una familia que solo me amaba cuando era conveniente. Y la mejor parte, no sentí lástima por ellos. Ni siquiera un poco. Para la tercera semana, el silencio había dejado de sentirse como un castigo y comenzó a sentirse como una recompensa. Mi apartamento estaba tranquilo. No sonaban teléfonos, ningún drama familiar se filtraba en mi día, ni disculpas falsas envueltas en manipulación. Simplemente tranquilo. No había sentido ese tipo de paz en años. Entonces, el domingo por la mañana, escuché un golpe en la puerta. No era Mike. No era Rena. Era el abuelo Joe. Me congelé cuando lo vi. Estaba de pie agarrando su bastón, una carpeta manila metida debajo de un brazo como si hubiera salido directamente de un tribunal. Su respiración era pesada, como si hubiera caminado más de lo que debería. Me hice a un lado y lo dejé entrar sin decir una palabra. Se sentó en mi sala de estar como si no fuera su primera vez aquí, aunque lo era. No preguntó cómo estaba. No perdió el tiempo. Dejó caer la carpeta sobre mi mesa de centro. Dentro había caos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, cartas de préstamos personales, un aviso de ejecución hipotecaria, tarifas por sobregiro, advertencias de cobro. Reconocí la letra de mi madre en algunos de los planes de pago. Habían dejado de intentar ocultarlo. El abuelo no dijo nada mientras hojeaba página tras página de desastre. Están en quiebra, dijo finalmente. No luchando, no apretados, en quiebra. Él mismo lo había encontrado todo, dijo que había ido a buscar después de escucharlos discutir de nuevo, esta vez sobre si vender el auto o los aretes de oro con los que mi mamá juró que nunca se separaría. Mi papá quería esperar. Mi mamá quería llamarme, pero no para rogar, solo para hacerme entender, que era su forma de decir manipular. Le pregunté al abuelo por qué me lo trajo. Él dijo, estoy cansado de verlos mentirte y luego mentir sobre ti. Pensé que si alguien debía saber cuán profundo es el agujero, es aquel del que construyeron la escalera. Me quedé mirando el aviso de ejecución hipotecaria. Estaban atrasados varios meses en la hipoteca. El viaje a Hawái los habría mantenido a flote tal vez por un mes más. Habría retrasado lo inevitable, cubierto las grietas en la pared sin arreglar los cimientos de nuevo. Aún así, nada me sorprendió en esa carpeta, pero otra cosa sí. Esa noche, recibí una llamada de un número bloqueado. Casi no respondí, pero algo sobre el momento se sintió extraño. Contesté. Era Melissa, la novia de mi hermano. Estaba en pánico. Me dijo que mi hermano había empacado y se había ido.
Se llevó el efectivo que mis padres guardaban escondido en la caja fuerte, unos $4.000 en dinero de emergencia, y desapareció. Dejó una nota diciendo que no podía lidiar más con el ambiente. Sin dirección de reenvío, sin explicación, simplemente se fue. No le creí al principio, pensé que tal vez se estaba quedando en la casa de un amigo tratando de demostrar algo, pero luego dijo algo que se me quedó grabado. Encontré un papel arrugado en la basura. Era una nota para ti pidiendo dinero, tachada, como si supiera que no ayudarías esta vez. Ni siquiera lo intentó. Esa fue la parte más inesperada. Durante años nunca dudó, siempre acudía a mí primero antes de que nuestros padres supieran que había un problema. Lo saqué de pagos atrasados de alquiler, pagos de automóviles, una fase de sitio de juegos de azar que juró que era solo por diversión. Pero ahora lo sabía mejor. No preguntó. Simplemente tomó lo que quedaba y corrió. Y los dejó atrás. Cuando colgué, simplemente me senté allí. Pensé en cómo se veía todo desde afuera. Mis padres sentados en una casa que no podían pagar, luchando por ocultar la verdad. Mi hermano tomando lo último de sus recursos y desapareciendo. El tío Mike y la tía Arena retrocediendo después de darse cuenta de que no había más que exprimir. Y el abuelo Joe solo en esa casa con ellos, viendo cómo todo se quemaba y no levantando un dedo más. Ellos construyeron esto. Todos y cada uno de ellos contribuyeron a este desastre. Y por una vez, no podían darle un giro. No podían culparme. No podían reescribir la narrativa en algo donde yo fuera el hijo desagradecido. Les había quitado la ilusión. Eso es lo que realmente les dolió. No estaban acostumbrados a vivir sin ella, y algo me dijo que tampoco durarían mucho sin ella. 3 semanas después de la cena, mi teléfono sonó con un recordatorio del calendario que había olvidado eliminar. Vuelo de los padres a Hawái. 9 de la mañana. Me quedé mirando la notificación por un rato, simplemente me quedé allí en la cocina con una taza de café, viendo cómo la pantalla se iluminaba y luego se apagaba de nuevo. Se sentía como algo de una vida diferente, como si estuviera viendo una versión de mí que ya no reconocía. Uno que pensaba que se merecían el paraíso después de décadas de inanición emocional. Esa mañana, en lugar de dirigirse al aeropuerto, estaban en una casa de empeño vendiendo el reloj de mi papá y el anillo de bodas de mi mamá. No tuve que imaginarlo. El abuelo Joe me lo dijo la noche anterior. Él también había terminado. Llamó y dijo, están cavando un hoyo con cucharas y preguntándose por qué no están saliendo. Luego agregó, me voy la semana que viene. Tengo un apartamento preparado. Pueden gritarse el uno al otro sin mí. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque hablaba en serio. Se estaban desmoronando, y yo no estaba allí para detenerlo esta vez. Pero la parte que me tomó completamente por sorpresa llegó al día siguiente. Estaba en el trabajo enterrado en correos electrónicos cuando alguien de la recepción llamó a mi extensión, dijo que había una mujer en el vestíbulo preguntando por mí, no daría un apellido. Salí y ahí estaba ella. Mi mamá sola. Su maquillaje era desigual, como si hubiera estado llorando o no se hubiera molestado en mirarse en el espejo. Llevaba una sudadera que no reconocí y zapatillas de deporte. Sin bolso, sin anillo de bodas. Parecía la madre de otra persona, alguien que no sabía cómo había terminado aquí. La saqué afuera. Ella preguntó si podíamos sentarnos, así que lo hicimos, en un banco de concreto debajo del estacionamiento. No habló al principio, simplemente se quedó mirando el asfalto como si esperara que le diera un guión. Luego me contó todo. La casa había entrado oficialmente en ejecución hipotecaria. Tenían 30 días para desalojar. Mi papá estaba bebiendo más. Había dejado de intentar buscar trabajo hace meses. Dijo que encontró facturas de tarjetas de crédito a su nombre que no reconocía. Estaba durmiendo en la habitación de invitados. Apenas hablaban. El abuelo Joe había empacado y se había ido la semana anterior. Mi hermano aún no había regresado, y la policía la había llamado 2 veces para hacerle preguntas. No sabía dónde estaba. Tenía miedo de que se hubiera metido en algo más profundo de lo que nadie pensaba. Entonces dijo algo que nunca esperé escuchar. Te necesitamos, Mason. Solo por un rato. La miré y no sentí ni una sola pizca de culpa, ni ira,
ni venganza, solo claridad. Durante años, me había desvivido por ser útil, generoso, perdonador. Pagué facturas con una mano mientras fingía que las bromas, la condescendencia, la ausencia de respeto básico no dolían con la otra. Me tragué todo, esperando que algún día me miraran y vieran más de lo que había perdido. Pero no era su hijo para ellos. Era su solución. Y ahora que la solución se había alejado, todo se había derrumbado. Le dije en voz baja y claramente que no iba a ayudar, ni ahora, ni más tarde, que no quería venganza. Simplemente no quería ser parte de su estrategia de supervivencia nunca más. Dije que tendría que aprender a vivir sin apoyarse en alguien que nunca realmente se paró a su lado. Sus ojos se pusieron vidriosos y me preguntó una cosa más. ¿Nos odias? Dije, no, pero tampoco los amo, no de la manera en que piensan. Le dije, el amor requiere presencia, esfuerzo, alguna forma de reconocimiento. Y lo que me habían dado era un contrato de conveniencia, no de conexión. Ella asintió. No creo que haya entendido. Creo que simplemente no sabía qué más decir. Luego se levantó y se fue. Y no la he visto desde entonces. 2 días después, llegó una carta por correo. Sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era mi hermano. Escribió, Mason, no pregunté porque sabía la respuesta. Lo dejaste claro. Tomé el dinero. No estoy orgulloso, pero necesitaba un nuevo comienzo. Estoy trabajando en la construcción en Arizona. Nada elegante. Solo trabajo. No más mentiras. No más líos. No me debes nada, pero espero que tal vez algún día podamos hablar en términos reales. Dylan. Sin disculpas, sin culpas, pero fue la frase más honesta que me había escrito. Y esa fue la última pieza de esto. La casa se ha ido. Se mudaron con la prima de mi mamá en Ohio, alguien que no he visto desde que tenía 10 años. Mick e Irena dejaron de contestar sus llamadas después de escuchar que se les podría pedir que cofirman solos. El abuelo Joe vive a 10 minutos de distancia ahora en un pequeño apartamento con un grifo que gotea y una vista del balcón a la autopista. Dice que es el mejor lugar en el que ha vivido. Almorzamos 2 veces al mes. Siempre insiste en pagar. Y yo, comencé a ser voluntario en un centro de trauma, no porque quiera ser noble, sino porque ayuda a hablar con personas que han perdido algo real y han seguido adelante. Que no fingen su camino a través del dolor o el sufrimiento. Que no tratan las heridas como inconvenientes. Personas que no solo te toleran cuando regresas dañado, sino que te miran a los ojos y dicen, ¿todavía aquí? Yo también. Eso es todo lo que siempre quise. No aplausos, no admiración, solo ser visto. Y ahora finalmente, lo soy, no por ellos, sino por mí mismo. Mini actualización. Un domingo tranquilo. El domingo pasado, me senté en el balcón del abuelo Joe con un café en una mano y una rosquilla medio rancia en la otra. No guarda mucha comida, dice que es un desperdicio para un solo hombre. Vimos los autos zumbar en la autopista de abajo, ninguno de los dos dijo mucho. Entonces, de la nada, dijo, es curioso lo tranquila que se vuelve la vida cuando dejas de rogarle a la gente que te escuche. No respondí, simplemente asentí y vi cómo el cielo cambiaba de color sobre los tejados. No entraron llamadas ese día. Sin emergencias, sin culpa, solo silencio. Y por primera vez, no estaba esperando que terminara.